Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El presidente Daniel Noboa amplió el estado de excepción a los cantones La Maná en Cotopaxi y Las Naves y Echandía en Bolívar, bajo la causal de grave conmoción interna, con vigencia de 60 días. El gobierno sostiene que se trata de una respuesta necesaria frente al avance del crimen organizado en estas zonas, utilizadas como refugio estratégico por grupos armados. Sin embargo, persisten dudas sobre la eficacia real de este tipo de medidas y el riesgo de que se conviertan en acciones más políticas que técnicas. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña en esta entrevista Catherine Herrera, politóloga y experta en temas de seguridad. Catherine, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, muy buenas tardes y a toda su audiencia. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Catherine, el Estado argumenta que estos cantones enfrentan violencia extraordinaria vinculada al crimen organizado. Desde su perspectiva, ¿puede el estado de excepción detener efectivamente estas redes criminales o es una respuesta más simbólica que operativa? Bueno, el estado de excepción dentro de estas dos provincias sí podría ayudar un poco a combatir el crimen organizado, si es que es utilizada netamente y es entendida como una herramienta táctica, ¿no? Va a tener un alcance limitado y sobre todo con condiciones muy limitadas en el sentido de la ejecución al momento de realizar estas operaciones o acciones que quiera hacer el Estado ecuatoriano. Entendiendo de que, claro, un estado de excepción se refiere más operativos, acciones puntuales, acciones efímeras, pero ya en soluciones que necesita el crimen organizado, pues se necesitan más bien políticas públicas sostenidas, políticas públicas planificadas. Pero ¿qué es lo que pasa específicamente dentro de estas dos provincias? Por una parte, se está entendiendo que son provincias en donde están utilizando como acopio, como traslado, pero también que se está generando economías criminales locales como secuestro, vacunas, extorsiones, y que son utilizadas como un hub tanto de minería ilegal, pero también de narcotráfico. Entonces son utilizadas como corredores y enclaves críticos, y se acompaña de un proceso aparte de estos estados de excepción, ¿no? Si se acompaña de un proceso de judicialización, es decir, que se ayude con una certeza de la pena, que se ayude con información que sirva para justamente indicar cuáles son estos actores delictivos, y acompañado de un control financiero, que eso es lo que ayuda mucho más atacando las economías criminales, pues va a tener resultados. Y obviamente pues teniendo impactos en tres medidas, o sea, yo le estoy viendo. Por una parte, pues justamente asegurar estos territorios donde ellos están utilizando. Cuando digo ellos, son estas estructuras criminales que están utilizando como nodos viales y pasos secundarios, tanto para narcotráfico y minería ilegal. Dos, cuando se tenga que hacer un golpe quirúrgico a estas estructuras criminales, tanto mandos medios, mandos altos, y claro, una contención de economías criminales que no les permita generar economías secundarias como vacunas, extorsiones a comunidades o incluso a grupos de delincuencia organizada que están dentro de estas zonas y que les permite tener un financiamiento directo a grupos de delincuencia armada, o lo que nosotros conocemos como grupos armados organizados. Entonces, por una parte, táctica sí va a tener resultados, pero si es que no viene acompañado de políticas públicas estratégicas, de un tema de judicialización y un control financiero, pues serán soluciones efímeras, pero no sostenibles. Ahora, al suspender los derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, ¿cree usted que el Estado está respetando esa proporción entre la seguridad y las garantías ciudadanas, o dónde debería trazarse esa línea? Bueno, es que el Estado, a través de las autoridades, en este caso a través de
Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y también entidades como Fiscalía y los mismos jueces, pues deben tener ya identificados cuáles son estos actores delictivos que están generando estos nodos viales, pasos secundarios, quienes están teniendo estos mandos medios y sobre todo estas microfinancias delictivas dentro de estas dos provincias. Y las actuaciones... Parece que se nos cortó el internet, ¿no? Con la doctora Caterina Herrera. A ver si podemos retomar justamente la conexión. Mientras tanto, en breves rasgos les hago un resumen de lo que nos acaba de plantear. Dice que esta estrategia de extender el estado de excepción del gobierno en estas provincias, dos provincias, ¿no? Estamos hablando de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echandía, en Bolívar. Son dos provincias que están... podría ser efectiva si es que se apoya con el proceso judicial y con el control del financiamiento. Doctora, la tenemos de nuevo en línea, entiendo. Muchísimas gracias, sí. Creo que sí, me falló el internet. No se preocupe. Disculpas, estábamos conversando sobre el tema de la efectividad también, y que no se cruce o dónde debería estar esta línea de las garantías ciudadanas y la seguridad, ¿no? Para evitar justamente problemas después que tengamos que lamentar. Pero también es importante saber qué lecciones nos han dejado las medidas similares en el pasado que deberían mantenerse hasta el día de hoy. Yo comentaba que usted ya había planteado algunos temas, como el tema del proceso judicial, que tiene que concluir con la detención y el proceso de que no quede en la impunidad, y también el control del financiamiento, entre otras. Pero ¿qué nos debería quedar como lección? Gisela, lo que yo mencionaba es que lo que va a garantizar una efectividad es que justamente el golpe quirúrgico a estas redes criminales pues tiene que ser focalizado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero también Fiscalía, Consejo de la Judicatura, a través de sus jueces, etcétera, ya tienen que tener identificado pues cuáles son estos actores delictivos, tanto de mando medio, tanto el brazo operador y también este mando alto, que están ejecutando estas acciones, y sobre todo porque están utilizando tan estratégicamente estas dos provincias, y actuar en ellos de forma focalizada, de forma estrategia, todas estas acciones que se está describiendo dentro del decreto, y esto no va a permitir pues que se tenga lo que se conoce falsos positivos, o que estas acciones se pongan en ciudadanos que incluso no pertenezcan a estas estructuras criminales o que no estén haciendo actividades penadas por la ley. Si nosotros hemos realizado un trabajo previo de inteligencia y contrainteligencia, y se supone que ya se ha decretado un estado de excepción en estas dos provincias, es porque ya existe una información previa en donde indica cómo está el mapa criminal dentro de esta zona, cuáles son los actores, pero sobre todo también los aliados. Y claro, yo mencionaba de que es importante la parte de justicia, garantizar la certeza de la pena, que no quede el tema de impunidad, el control financiero en esto, porque hemos tenido una experiencia en otras provincias, sobre todo provincias costeras, en donde sí se ha basado netamente en temas operativos u operaciones militares, pero más no en estrategias en donde tiene que estar involucrado, por una parte, la parte táctica, pero también acompañado de soluciones tanto jurídicos, pero de políticas públicas, en donde venga a ser la parte de prevención, intervención, investigación, y también generar una gobernanza para no permitir que esos ciclos de violencia o esos ciclos de ataques específicamente en el crimen organizado no se vuelvan a repetir o no se genere un efecto rebote. Ahora, cuando el gobierno aplica estas medidas, ¿qué impacto ha observado usted en la confianza institucional, en la relación entre el Estado y la ciudadanía, especialmente en zonas rurales como las que tiene Cotopaxi y Bolívar? Bueno, la experiencia, sobre todo en provincias costeras, pero también en ciertas provincias que están entre el límite de sierra y costa, netamente, por ejemplo, Camilo Ponce Enrique o Buenos Aires, ahí que son unas zonas, que es lo que menciona, Buenos Aires, que está más en sierra norte,
el tema que se centra más en operativos, en acciones así puntuales, tácticos, de mano dura, securitista, militarista en sí, que no viene acompañado de acciones integrales, estratégicos, en donde involucre otras y sobre todo otros sectores del aparataje estatal, significa incluso que la ciudadanía está perdiendo confianza en instituciones que por historia han sido los garantes de efectividad por parte del Estado ecuatoriano. En este caso yo te menciono, Gisela, de parte de las Fuerzas Armadas. Entonces existe por parte también un desgaste por parte de las instituciones de fuerza pública. Hay una falta de confianza, de efectividad, de respuesta de las soluciones que se está llevando, porque ¿qué es lo que percibe la ciudadanía? No es tanto los operativos que se realice, sino más bien cómo estoy yo resolviendo todas esas acciones y sobre todo qué está pasando con el tema de impunidad y entender otras cosas, que no toda la problemática nosotros podemos llevarle a crimen organizado, sino que hay ciertos sectores en donde hay temas de violencia, hay temas de seguridad pública, hay temas de seguridad interna, y que eso viene desencadenando incluso por causas de temas de violencia estructural, en donde atacando temas económicos, solucionando temas de desarrollo, atacando temas, protegiendo al ciudadano, temas de secuestros, vacunas, extorsiones, van a tener mayor percepción y de mejora en temas de seguridad. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Catherine. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias por la invitación. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Catherine Herrera, politóloga y experta en seguridad.